Ascar Ramírez y Asociados, Diplomado Integral de Comercio Exterior, tercera generación. Inicia el 18 de febrero de 2023. Se impartirán las clases en vivo y se otorgará constancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Estás convencido que la mejor forma de emprender es importando o exportando mercancías, pero no tienes una idea clara de cómo aterrizar esta idea de negocios o por dónde empezar? En este video compartiré contigo algunos puntos esenciales que debes tomar en cuenta cuando inicias una actividad de este tipo. Espero que te sean de mucha utilidad. En primera instancia, como importadores, tenemos presentes una serie de objetivos, como encontrar un muy buen producto, conseguir a un proveedor confiable, negociar con él el mejor precio posible y, por último, y no menos importante, garantizar que el traslado de las mercancías se lleve de la mejor manera desde el punto de origen hasta el punto de destino. Como exportadores, los objetivos son muy similares. Sin embargo, como punto focal, deberemos asegurarnos que contamos con un producto de exportación que cumple con los más altos estándares del mercado internacional. Fuera de allí, encontrar un cliente confiable, negociar un excelente precio y, por supuesto, garantizar el traslado adecuado de las mercancías desde el punto de origen hasta el destino. Ahora bien, como toda actividad que realizamos día con día, la importación o la exportación de mercancías trae aparejada una serie de riesgos u obstáculos que pueden presentarse en el camino. Por ejemplo, un tifón puede hacer que mi embarque se demore o que incluso exista la posibilidad de que mi mercancía se dañe o se pierda. La falta de un documento puede provocar que mi mercancía quede detenida en la aduana y esto como consecuencia genere el pago de almacenajes y demoras. Por otro lado, la falta de un adecuado envase o embalaje de nuestras mercancías puede dar como resultado un daño permanente a estas. Así también, la falta de experiencia en el cálculo de las contribuciones de comercio exterior o del cálculo del precio de exportación de nuestras mercancías puede dar pie a que exista una disminución considerable de las utilidades que originalmente habíamos calculado. Es por esto que debemos de concentrar nuestra atención en tres cuestiones importantes. La validación, que implica el ajuste o el replanteamiento de nuestro negocio de importación o exportación, para posteriormente hacer el análisis de cuáles son los requisitos que debemos de cumplir antes de la importación o de la exportación para hacer una adecuada planeación y preparación de estas operaciones. Y finalmente, también abocarnos al conocimiento y estudio de cuál es el proceso de importación y exportación. Una de las herramientas clave que nos sirve para validar nuestra idea de negocios es conocida como Canvas. Esta herramienta no es más que un lienzo dividido en una serie de recuadros cuyos titulares son 4 preguntas esenciales: ¿cómo?, ¿quién?, ¿qué? Y ¿cuánto? Para poder hacer uso de esta herramienta será necesario entonces responder a las preguntas de cada uno de estos encabezados, refiriéndose específicamente, en el caso de cómo, a los socios clave. En este caso, tanto para la exportación o la importación de productos, es necesario que consideremos a 3 personajes: el transportista, el proveedor y el agente aduanal. En el caso de actividades clave, tendremos que referirnos específicamente a aquellas actividades que son de suma relevancia para la realización del negocio de importación o exportación. Por ejemplo, si nos vamos a dedicar a la importación de mercancías y solo vamos a hacer la comercialización de productos, esta actividad de comercialización será la única actividad clave. Sin embargo, si además de la comercialización
darnos un servicio postventa a nuestro cliente, esta será otra de las actividades clave con las que cuente nuestro negocio. El número de actividades clave dependerá del tipo de negocio de que se trate. Por otro lado, tenemos dentro de esta misma pregunta del cómo los recursos clave con los que contamos o con los que necesitamos contar. Esto es, no solamente los recursos financieros, sino también los recursos tecnológicos, los recursos humanos, obviamente, o cualquier otro recurso que por las características propias de nuestro negocio necesitemos para poder desarrollar un negocio de importación o exportación. Adicionalmente, tenemos la pregunta ¿qué? Y en esta pregunta tenemos que pensar sobre aquellos atributos que tienen nuestros productos o servicios que diferencian este producto o servicio del que ofrecen nuestros competidores. Recordemos que hoy en día no solamente el mercado internacional, sino el mercado nacional está sumamente competido, por lo que el producto o servicio que ofrecemos deberá tener un valor agregado, es decir, algo que lo distinga de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Otra pregunta sería la pregunta ¿quién? Y esto es, ¿cuáles serán las relaciones que vamos a tener con nuestro cliente? Y esto depende mucho de qué forma vamos a manejar nuestro negocio. Es decir, si lo vamos a hacer de manera directa, entonces la relación con nuestros clientes será de forma directa. Si lo vamos a hacer a través de ventas en línea o en un servicio como Mercado Libre o Amazon o eBay, entonces será una cuestión que se manejará de manera indirecta, pues estaremos trabajando a través de un marketplace. Por otro lado, tenemos también la parte de los segmentos de cliente. ¿A qué segmento de cliente está dirigido nuestro producto o servicio? Recordemos que no todos los productos son para las mismas personas. No es lo mismo vender un pastel que se fabrica en Walmart o que fue elaborado en Walmart a un pastel que fue elaborado en tu propio hogar o un pastel que fue elaborado en una panificadora tan grande como el globo donde tiene diferentes sucursales. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte, pues no todos los productos, como reitero, ni todos los servicios están destinados para el mismo grupo de personas. Finalmente, y atendiendo a esta pregunta, ¿quién? Tenemos los canales de distribución. Y esto también va a depender mucho de este acercamiento o de esta relación que vas a tener con tus clientes. Si va a ser de manera directa, es muy probable que entonces tengas que tener un sitio físico para poder dar la atención a estos clientes. Por otro lado, si vas a hacer la exportación de tus productos y no tienes instalaciones en el extranjero, tendrás que buscar a un distribuidor o tendrás que buscar la ayuda de representantes de tu producto en el extranjero. En el caso, por ejemplo, también de mercancías de importación, los canales de distribución generalmente utilizados hoy en día son los marketplaces tipo Mercado Libre, Amazon, eBay, o también actualmente se está usando mucho Facebook como una forma de ofrecer productos y lograr justamente la comercialización de estos. Finalmente, la última fase para completar este Canvas tiene que ver con dar respuesta a la pregunta ¿cuánto? Y en este caso vamos a trabajar en lo que es la estructura de costos, es decir, cuánto me cuesta a mí hacer la importación de dicho producto o la exportación de X producto. Y por otro lado, ¿cuáles van a ser mis fuentes de ingresos? Y esto está muy relacionado con tus actividades clave. Hablábamos de que, por ejemplo, si te dedicas a la importación o te vas a dedicar a la importación de mercancías, una de tus actividades principales va a ser la comercialización de productos y de ahí es donde vas a obtener ingresos. Pero si también te dedicas al servicio postventa,
también esa será una fuente de ingresos que tendrás entonces que colocar aquí, es decir, tendrás que llenar en ese recuadro no solamente la parte de comercialización, o tendrás que señalar que la fuente de ingresos provendrá de la comercialización, sino también de este servicio postventa que darás a tu cliente. Como te has podido dar cuenta, para realizar la comercialización a través de la importación o exportación de mercancías, es muy importante no solamente tener la idea en la mente, sino llevar esta idea a la realidad y formalizarla a través de una estrategia y planificación adecuada que permita que puedas dar los pasos adecuados para que logres el éxito esperado. Con el propósito que tengas a la mano todas las herramientas necesarias para que tu negocio prospere de la manera en la que tú lo has visualizado, te invito a que participes con nosotros en el Diplomado Integral de Comercio Exterior que se llevará a cabo a partir del 18 de febrero y en donde una servidora, Leticia Cerón Aparicio, maestra en negocios internacionales, licenciada en Derecho y licenciada en Relaciones Internacionales, con más de 15 años de experiencia en comercio y logística internacional, trabajando en empresas tanto nacionales como extranjeras, impartirá el módulo 16 intitulado ¿Cómo iniciar un negocio de importación o exportación? El módulo 16, ¿Cómo iniciar tu negocio de importación y exportación?, tiene como temas principales la validación, ajuste y replanteamiento del negocio de importación y exportación. En este primer tema abordaremos cuestiones como el modelo de negocios, los socios clave, el mercado meta, la negociación, la propuesta de valor, la estructura de costos y las formas de pago. En un segundo tema abordaremos los requisitos a tomar en cuenta antes de la importación o exportación, así como la planeación y la preparación. Como parte de los subtemas que veremos durante esta etapa serán los requisitos para importar y exportar, Incoterms 2020, la fracción arancelaria, el transporte, el envase, empaque y el embalaje, el pago de contribuciones al comercio exterior, donde realizaremos tanto ejercicios para el cálculo de contribuciones en importación como ejercicios de pricing y costing para exportación. Finalmente, analizaremos el proceso de importación y exportación, donde, entre otros temas, revisaremos las fases del proceso de importación y exportación, el despacho aduanero y la elaboración de expediente electrónico de las operaciones de comercio exterior. Esperamos nos puedas acompañar en esta tercera edición del Diplomado Integral de Comercio Exterior. Si desearas conocer con mayor amplitud cada uno de los módulos del que se compone este diplomado o deseas tener acceso al mapa curricular de los ponentes, por favor, no dudes en ponerte en contacto con la licenciada Saori Bravo, que con mucho gusto te atenderá. A continuación, te dejo sus datos de contacto. La inversión que tendrás que realizar para poder formar parte de este diplomado es de 10,000 pesos más IVA, siendo posible pagos parciales y tener acceso a descuentos si eres estudiante de licenciatura, docente, investigador o exalumno.